Mi ámbito de profesión es abogado y mediador familiar. ¿Cómo llegué al derecho? Bueno, eso es otra historia. Cuando empecé a ejercer yo veía que todo el tema de familia no se podía ver solamente desde un punto de vista, desde el Código Civil. Y cayó en mis manos, por pura casualidad, un tríptico de una jornada de sensibilización en mediación familiar. Os hablo del año 92. Y bueno, pues fue ahí donde se encendió la bombillita y dijo esto era lo que estaba buscando. Y fue así como empecé ya a meterme en tema de mediación y a formarme en mediación familiar. Los abogados, lo que nos llegan normalmente en un tema de familia son conflictos, pero que no son conflictos jurídicos solamente. Detrás de ese conflicto lo que hay es personas. De hecho, no trabajamos con conflictos, trabajamos con personas y el conflicto es algo inherente a la vida de todo el mundo. Hay conflictos desde luego que marcan, sin duda. Yo estoy pensando en los niños de la guerra, pero no ya de las actuales. Las generaciones anteriores en este país tuvimos un conflicto fratricida. Hay muchos niños de guerra que todavía al día de hoy viven. Sin duda un conflicto de ese tipo marca. A mí me gusta hablar de experiencias, no de conflictos. Hay experiencias conflictivas que marcan, pero no por el hecho en sí, sino por cómo los hemos afrontado o cómo los hemos resuelto o cómo han acabado o no han acabado. Al día de hoy todavía todos tenemos en la mente ejemplos de conflictos que todavía perduran desde hace más de 40 años. Sencillamente vivimos y nos tocan distintas situaciones. Lo que marca no es el conflicto, lo que de verdad marca es qué decisiones tomamos o cómo tomamos las decisiones. Nadie es ajeno al conflicto y no conozco a nadie que diga, ay, a mí que me vengan conflictos. Hay mucha gente que dice que al final en un tema de familia, en un procedimiento de familia, al final todo se reduce a dinero. Creo que no es así. Al final lo que hay son personas, emociones. Otra cosa es que eso se plasme en el dinero. De verdad entiendo que la gente no pelea por dinero. El dinero es un síntoma de algo. El dinero es donde se coloca a lo mejor la forma de pagar esas cuentas pendientes. Pero es algo mucho más profundo, no es simplemente dinero. Estoy profundamente convencido de que la gente lo que quiere es paz. Paz familiar. Y eso no tiene precio. De hecho, estas Navidades en un parque pusieron un árbol de deseos. Allí iban los niños y colgaban deseos. Y recogí algunos que estaban en el suelo. Este es el resultado. Que todo el mundo pueda tener un hogar y pasar las fiestas en paz con su familia. Deseo que mi madre tenga un trabajo fijo y también la paz en el mundo. Aprobar los exámenes y paz en casa. Deseo que la tierra se cure, no perder a alguien de importancia. Estar con la familia jugando con los regalos. Y para mi familia, salud y felicidad. Esto es lo que quieren los niños. Paz familiar. Los niños, lo que tengo claro es que no toman ninguna decisión. Les toca lo que sus progenitores quieren para ellos. Y no dudo que los progenitores lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Es excepcional el padre o la madre que diga que no quiere lo mejor para sus hijos. Un hijo nunca es la causa de una ruptura. Puede ser un síntoma. Hay conflictos en parejas por qué tipo de educación se les va a dar a los hijos. Pero de lo que no hay que dudar es que quieren la mejor educación para ellos. Lo que sucede es que cada uno tiene también su propia historia y es normal que se entre en diferencia de opiniones. Si vamos al diccionario y vemos la definición de conflicto, ahí se define como combate, lucha, pelea y ya después viene algo más suave, apuro y por último lo que realmente nos encontramos en las familias, que son problemas, cuestiones, materias de discusión. Eso es lo que pasa en la familia. El denominarlo conflicto familiar tiene unas connotaciones incluso bélicas. Y de ahí eso de que en el amor y en la guerra todo vale. Pues no,
no vale todo, y menos en el amor. El conflicto no nos agrada. Lo que sucede es que ante el conflicto podemos tener distintas actitudes. Básicamente serían tres. Hay gente que ante el conflicto lucha, ataca. Hay personas que ante el conflicto sencillamente huyen, lo evitan. Y hay personas que ante el conflicto fluyen, lo asumen, lo enfrentan, lo gestionan, al fin y al cabo lo hablan. Porque si un conflicto se resuelve bien, eso sin duda fortalece a la familia. Independientemente de que la pareja pueda acabar o no, pero se fortalece. Es incluso emocionante ver cómo familias que pasan por unas situaciones muy duras acaban fortalecidas. Y ahora mismo no estoy hablando de una ruptura, estoy hablando, por ejemplo, de un hijo con cáncer. Eso efectivamente a veces puede ser el detonante de historias pasadas, pero si se gestiona bien, si se fluye, si se afronta bien, sin duda la familia sale fortalecida. La capacidad o no de gestionar el conflicto es fundamental. Nos nacemos sabiendo, incluso yo no podría presumir de saber gestionar mis propios conflictos. Hay conflictos personales que he sabido gestionar y otros he necesitado ayuda. Creo que el momento en el que debemos pedir ayuda es cuando nos sentimos bloqueados, cuando el tema no va ni para atrás ni para adelante. Y sin duda, antes de que el conflicto escale, antes de que vaya más. De ahí la intervención necesaria de un tercero. Sin duda, yo recomiendo en temas de familia una mediación. No como forma alternativa de resolver un conflicto, sino como forma sana y saludable para la familia de resolver o de gestionar o de afrontar determinadas situaciones. En muchas ocasiones yo me encuentro en el despacho con personas que vienen a preguntar a un abogado si se separan o no, cuando es un tema muy personal. Lo ideal, que la ley esté un paso más allá. Si yo tengo un conflicto de tipo familiar, lo suyo sería acudir o a un buen terapeuta o a una buena terapeuta o a una mediación familiar donde se nos va a dar un espacio neutral para hablar de todo lo que tengamos que hablar. No solamente de cómo nos vamos a organizar de futuro, que también puede ser, sino para saber un poco hacia dónde vamos. La mediación todavía sigue siendo una gran desconocida y sobre todo una gran confundida con negociación. Mediar un conflicto no es negociar solamente. Por negociar siempre solemos entender, bueno, cuando se negocia se pierde algo, y puede ser, pero en mediación no se trata de perder algo, sino de encontrar juntos la mejor forma de salir de esa situación de bloqueo. Es muy distinto cómo se trabaja en una mediación que en una negociación pura y dura. En una mediación, primero se identifica cuál es el objetivo común. Y cuando en una familia todos trabajamos con un objetivo común, el tema fluye y la paz familiar se puede alcanzar. Hablamos de divorcios sanos, hablamos de buenos divorcios, lo cual puede parecer algo contradictorio, pero no hay color, y esto puedes hablar con hijos e hijas de parejas que tienen muy claro lo que es un buen divorcio o un mal divorcio. Un mal divorcio es un conflicto en el que te han metido como hijo y que te puede marcar. Hace poco oí a un juez decir en una entrevista: el divorcio contencioso es perjudicial para la salud de los hijos. Y no solo la física. Las salidas de un conflicto familiar son muchísimas, depende de personas. Por ejemplo, yo puedo tener un conflicto con un hermano, pero no tenerlo con otro. Lo que dice uno me afecta y lo que dice otro no me afecta. En fin, las salidas son muchas. Ahora, hay solamente una saludable y es, insisto, la paz familiar. Últimamente vengo diciendo que la paz familiar es justicia. El cómo se organicen, lo importante es que funcione. Lo importante es que los dos crean para los hijos que es lo mejor. O de todas las opciones, elegir la mejor. Para eso hay que sentarse y hablar.
Los espacios de armonía duran en tanto en cuanto las circunstancias que los rodeen sean las mismas. Hay veces que pensamos que una sentencia de un juez pone fin al conflicto y muchas veces es el principio de una cruenta batalla. Imaginemos lo siguiente: yo gano y tú pierdes. ¿Qué reacción vas a tener? Puede ser que te acalles o puede ser que te rebeles y tenemos otro conflicto. La diferencia que hay entre una mediación bien hecha y un procedimiento judicial: el procedimiento judicial es algo estático, empieza y acaba. Probablemente venga luego otro y otro y otro y otro. Pero el conflicto, si no lo resolvemos bien, el conflicto es algo vivo y va a ir a más. Es lo que se conoce como una escalada del conflicto. Es ahí donde entrarían otras formas de afrontarlo, como la mediación. Evitar que el conflicto escale, evitar que el conflicto vaya más o afrontar, si se ha dado, una situación de bloqueo. Fundamentalmente vienen con dolor. Ese dolor a veces se manifiesta con actitudes absolutamente iracundas. Incluso podemos llegar a creer que absolutamente irracionales. Pero detrás lo que hay es dolor. Una persona me mandó lo siguiente cuando acabó su proceso. Cuánta angustia pasé, cuánta tristeza y cuánta incertidumbre. Sin embargo, no llenaste en mi cabeza de palabras de abogado, entre comillas. Palabras que me iban a suponer una carga aún mayor, sino que me ofreciste tu saber, tu experiencia para calmarme y tu humor ante el dolor. Cuánto te lo agradezco. Aquí estoy también si alguna vez me necesitas. En fin, esto al profesional, al técnico, este es el pago. El profesional que trabaja con este tipo de situaciones, de disputas familiares, se carga. Y eso hay que trabajarlo muy bien. Y sería conveniente que todo el mundo se revisara, vamos, todos los profesionales, nos revisáramos de vez en cuando. Cuando yo era joven, hace ya muchos años, siempre decía, y cuando se echa la llave al despacho hay que echar la llave a la cabeza. Al cabo de 36 años sigo sin conseguirlo. Esto es como el médico que dice, no, se cuelga la bata y se queda. No. La bata a veces te la llevas a casa. El profesional no es más que el cliente. No se trata de ayudar a alguien, se trata de acompañar a alguien, de compartir con ese alguien las experiencias y las herramientas y las técnicas que aprendemos como profesionales. Claro, las circunstancias de cada uno provocan en un ámbito, en un sistema, en mi sistema de trabajo, yo puedo tener conflictos que me llevo a casa y eso puede redundar y hacer que se generen más disputas y más conflictos dentro de la familia. Entonces, el saber afrontar esos conflictos, no huir, no luchar, sino fluir, dejar que los conflictos fluyan, que no es pasar de los conflictos, sino saberlos afrontar, es fundamental. Cuando veo conflictos de otros, procuro aprender. Aprender de las experiencias de otros es algo estupendo, te enriquece mucho. Yo también he tenido y tengo mis propios conflictos. Para mí los conflictos más difíciles son los conflictos intrapersonales, los que tengo conmigo mismo. Y eso, cuando los gestionas bien, que me han enseñado, no es que tenga más mérito, y eso, sin duda alguna, me ha ayudado a gestionar conflictos de otros. Para mí son los conflictos más difíciles. Conflictos de tipo profesional, conflictos en los que hay niños, no voy a decir maltratados, pero niños que no están siendo bien tratados. Y aquí no pongo sexo. Esto no es una lucha de sexos, no es una lucha de géneros. Esto es personas con dolor, que sin querer pueden provocar más dolor. Ese tipo de conflictos, insisto, en los hijos sí pueden marcar. Para mí eso es lo más duro. Cuando una familia sale fortalecida de una situación de ruptura y puedes transmitir a los padres. A mí me gusta acabar con la siguiente frase. Vuestros hijos son afortunados de tener unos padres como vosotros. Eso es el objetivo.
Y cuando los hijos pasa el tiempo y dicen a su padre y a su madre, he sido un niño feliz, independientemente de que no vivierais juntos o que en un momento dado dejarais de ser pareja. Cuando un niño es capaz de expresar, ya cuando es mayor, gracias por haberme dejado querer a los dos, eso es el culmen. El tema del amor, bueno, sin amor no se puede vivir, todos queremos algo o a alguien y los hijos quieren, independientemente de que sean de una manera o sean de otra. Estamos hablando de la generalidad. Hay desde luego padres o madres que no merecen llevar ese nombre, sin duda. Y ahí es cuando hay que tomar medidas de protección para los hijos. Ahora mismo una de las situaciones que se van planteando cada vez más en centros de mediación son conflictos entre hermanos a la hora de tomar decisiones sobre progenitores ya mayores, incluso dependientes. Nosotros somos 9 hermanos y hemos tenido que tomar decisiones sobre nuestros padres y no todo el mundo opina igual. Entonces, esto sí que es una situación en la que hay que sentarse y hablar. Afortunadamente no llegamos a necesitar un mediador, pero vamos, en algún momento lo eché de menos. Puede haber conflictos entre muchos, incluso en una familia. Estoy pensando en una familia en la que no hay un proceso de ruptura. Pues se plantean decisiones a tomar por toda la familia. Lo normal es que alrededor de una mesa o en el salón nos sentamos, hablamos y elegimos. Puede alguien dar un golpe en la mesa y ejercer su autoridad y ejercer su poder, pero si no es algo consensuado, malo. Es decir, las familias por lo general pues hablan. Lo malo es cuando no hay diálogo. Esto es una distinción muy curiosa. En un proceso judicial tratamos de convencer al juez, a la otra parte, hablamos del abogado contrario, de la parte contraria. Tratamos de convencer, ojo, con vencer. Y aquí me acuerdo de aquella frase de Unamuno de venceréis, pero no convenceréis. Sin embargo, en una mediación dialogamos. Y cuando dialogamos no tenemos muy claro cuál va a ser el final. Puede ser que empecemos a dialogar y acabemos fundidos en un tierno abrazo, o puede ser que empecemos a dialogar y si no dialogamos bien podemos acabar, como se suele decir, como el rosario de la aurora. No nos han enseñado a dialogar, sin duda. Es más, el modelo imperante es que el que dialoga es débil. El que pacta es un pringao, cuando el que habla siembra paz. El punto en el que hay que dar cabida al otro es cuando el otro es visto como ser humano, ni como el problema, ni como parte del problema. El otro, que es tan humano como yo y puede tener las mismas virtudes y defectos que yo, es parte de la solución. Y cuando tenemos un conflicto con nosotros mismos, en ese caso hay que agarrarse a los valores, que son también los grandes olvidados en nuestra sociedad. Cuando te agarras a valores, no estoy hablando de principios, estoy hablando de valores. Sin duda, cuando se toman decisiones en conciencia, es cuando más fortalecidos salimos y cuando mejor decidimos. Los conflictos culturales parten de deshumanizar al otro. El otro no es un extranjero, el otro no es un inmigrante, el otro no es el enemigo, el otro es una persona con sus necesidades, con sus aspiraciones. Lo peor de los conflictos es deshumanizar, cosificarlo. En conflictos en familias que llegan al despacho, a veces no se habla de la otra persona como un ser humano. Se habla del enemigo, se habla del ser, se habla de la bruja. En vez de ser Pepe, es este señor. En vez de ser Elena, es esta señora. Eso es cosificar.
¿En qué ayuda una buena forma de afrontar el conflicto? Humanizar. Una de las técnicas o de las herramientas que sin duda creo que tiene que utilizar todo buen mediador, incluso todo buen abogado, es no ver en el otro un cliente, sino ver una persona, con su dolor, con sus carencias, con sus problemas, con sus virtudes. Cuando dice, no, es que la convivencia deteriora, no es la convivencia en sí lo que deteriora una pareja, sino cómo convivimos. El cómo resolvemos un conflicto tiene consecuencias. Un conflicto mal resuelto probablemente va a conllevar que surja otro. ¿Cuántas parejas concluyen incluso con acuerdos, lo que denominamos acuerdos cogidos con alfileres, que duran nada, lo que el agua en una cesta, y enseguida se quieren modificar? ¿Cuántas veces un conflicto mal resuelto no provoca uno mayor todavía? ¿Cuántas veces una sentencia no pone fin, sino que es el principio de otro pleito? Si ante un conflicto nos encontramos con una persona agresiva, impositiva, prepotente, gestionar ese conflicto va a costar. Si vemos qué hay detrás de esa prepotencia, de esa violencia, a lo mejor podemos llegar a gestionarlo de otra manera. No obstante, hay veces que solamente se puede no resolver, pero sí mitigar a través de un procedimiento judicial. Bueno, fundamental, la paz con uno mismo, sin duda. Y a partir de ahí podremos generar más. En conflictos de familia, el mirarte un poco por dentro, el por qué me molesta algo que me dices tú y sin embargo no me molesta eso mismo pero dicho por otra persona, hay que hacérselo mirar. Pero efectivamente ya de ahí se puede sembrar más paz. Y ahí los profesionales, y hablo como abogado, tenemos mucho que ver. Hay veces que el profesional, no te digo que provoque el conflicto, pero a lo mejor sí lo exacerba un poquito. A mí me gusta decir que los abogados de familia somos como bomberos, que estamos todo el día apagando fuegos. Entre bomberos no debemos pisarnos la manguera y lo que no puede hacer nunca un bombero es provocar un incendio. ¿Qué recomendación se daría a una persona que tenga un conflicto con otro? Habla. Hablando se entiende la gente. Esto es más antiguo que la tos, que se suele decir. Hablar. Y si el diálogo directo no es posible, entonces recurrir a otra figura, a alguien que nos acompañe en ese diálogo. Sin duda, el ámbito de la mediación. Y cuando la mediación no es posible, pues recurrir ya a otro tipo de proceso, como puede ser el judicial. Esto de que el conflicto es una oportunidad el conflicto sin duda nos hace creativos, el conflicto nos forma, el conflicto nos puede llegar a fortalecer, pero el conflicto también a veces nos puede hundir. Ver en el conflicto una oportunidad de cambio, sin duda, pero tampoco ni hay que demonizar al conflicto, ni hay que ensalzar al conflicto. Paz. Lo que debemos asumir es que mi opinión no es única, ni es la mejor. Y por tanto, puede haber otras opiniones distintas a la mía. Busquemos lo mejor de ambas opiniones, o de varias opiniones. Cada vez somos más los que fomentamos la cultura de la paz.